1111. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de ganancias. Se esfumaron cuando llegó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. El cinismo de Adorni. Habló sin decir nada. Adorni ayer presente en un canal de streaming. Me animo a decir, Diego Azul, que un perrito mojado, porque... Te ganas de abrazarlo, ¿no? Yo soy un pedazo de Milei. ¡Adorni es Milei! ¡Adorni es Milei! Lo que contó el testigo también es que lo llamaron. Gravísimo eso. O Adorni, o de parte de Adorni. No voy a obstruir el trabajo de la justicia. Lo cual el testigo sintió como una suerte de apriete. Eso es un ejemplo del libro del intento de entorpecimiento de una causa. Por mucho menos, esas personas tuvieron que esperar encarcelada su sentencia. ¿Por qué no es detenido Adorni? Yo estoy esperando que el juez resuelva. No voy a obstruir el trabajo de la justicia. Acá hay un hecho concreto, lo están amenazando. ¿Milei como títere de una operación desestabilizadora? No me lo creo. Un nuevo caso que tiene como uno de los protagonistas el presidente Javier Milei. Audios publicados por el portal Diario Red de México señalan que el derechista expresidente y expresidiario hondureño Juan Orlando Hernández Estuvo detenido, preso y condenado en Estados Unidos a 25 años por narcotráfico. ¿Quién lo indultó? Donald Trump. habría pedido dinero para montar desde Estados Unidos una estructura digital con la que se proyectaban contenidos al parecer contra gobiernos de izquierda de América Latina. Pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. ¿De dónde viene esa plata? No sabemos, no está claro. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. Su aventura a pagar los platos rotos de la esquina. Ese rufián arrepentido de los días, el único grito que sabía. Y pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Tales de un gobierno en caída libre. Preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. No, ¿qué pregunta es esa? Me pregunta tan que no. Dale. Contraste entre un presidente y un presiduende. Hello everybody, I'm the Lion. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto. No hay asunto prohibido. Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump y él me lo dedicó. Y a única cosa que nós não abrimos mão é da nossa democracia. Y te lo dedica con un fibrón, así que te lo firmé con ese fibrón. Le agradezco infinitamente. Y da nossa soberanía. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Maldición, ha sido un día hermoso. Hi, how are you? I'm fine. What's your name? Andy. Angie, why are you without, ¿cómo se dice? Jacket. ¿Cómo se dice? Jacket. Ay, The clothes is in classroom. Y ahora va a tiene buscarlo. Don't you have cold? Don't you have frío? No tengo frío. No te háblale en castellano. ¿En qué grado estás? Habla. No entiendo. In what class are you? You don't understand. Muy bueno el inglés. How many years are you? El amor de Dios. Uno de los dos hace. How many years? How many? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? ¿Quién está de cámara ahí macheteando? 12. Bueno, ahí está. Sexto grado. 12. O sea, está en Se le sexto pregunta grado. cómo se dice en castellano y él le contesta cómo se dice en inglés y habla en inglés. It's okay, Angie, it's okay. Sé de alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal.
fresco, ideal para quedarte en casita tapado, comiendo algo rico y viendo 11-11, que hasta las 23 horas estaremos juntos aquí con este equipazo. ¿Cómo le va, señora? La bonita de los viernes. Yo soy de los viernes. Y un invitadazo, Jorge Alemán con nosotros, psicoanalista, escritor y de visita en la Argentina. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, gracias por invitarme. Necesitábamos un psicoanalista en el equipo, Alemán, Sí. así que... Yo soy siempre paciente, me decía. Nosotros estábamos esperanzados en poder llegar a entender algo de lo que está sucediendo. Hay que soportar no entender. Oh, es interesante eso. Es interesante. Oh, Está típico bueno. psicoanalista que te dicen, pensalo en la semana. Está bueno. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Pensarlo en la semana es que se piensa que se puede entender. Claro. Yo dije otra cosa, yo No. dije soportar no entender. Exactamente. ¿Y esto va a tener que durar hasta que esto termine? No. No. No, pero quedan unas cuantas piezas por entender. ¿Y en algún momento vamos a entender? Bueno, depende de si surge una autoridad política en el país o no. Sin la emergencia de una autoridad política no se va a entender. ¿Por qué falta una autoridad política que nos Falta ayude a un entender? padre, falta un papá o una madre. Está muy apegado a las categorías psicológicas aquí el compañero tuvo terapia, Matías. hizo terapia. ¿Eres Matías? Hizo terapia. No, yo no diría un padre, ¿no? Es decir, una autoridad política no surge en cualquier condición. Exige primero una articulación colectiva y a la vez exige un orden de representación, una representatividad. Estamos lejos de reunir las dos condiciones. ¿Y ves a alguien en particular que esté un poco más cerca que el resto de eso? La verdad que tengo preferencias, pero esas preferencias que puedo tener yo no implican en absoluto que estén más cerca. Y ese dirigente futuro, si es que aparece, debería ser la antítesis de por decirlo de alguna manera, no quiero decir locura, pero no me sale otra palabra, así que voy a usar locura del presidente actual. Debería ser una Es que la figura antítesis, que sea... el problema de la antítesis es que es una relación en espejo, porque si uno hace lo inverso, sigue mostrando que hay es la misma moneda, en la digamos. misma moneda dada vuelta. Tendría que ser radicalmente diferente, eso sí. Y vos ahí te imaginás una cosa, viste que hay una tesis que tienen algunos analistas, que es, bueno, la gente votó un outsider, que es lo más outsider que se puede ser en todos los sentidos, entonces va a venir un profesional absoluto de la política, un tipo de saco y corbata. Digamos. No, primero porque hace tiempo, escribo sobre eso, que creo que la ultraderecha es una agenda y que no es circunstancial y que estamos en un tiempo histórico donde la ultraderecha ha venido para quedarse. Que pierda elecciones no quiere decir que se vaya. Trump las perdió, fue todo el escenario delirante del Capitolio y ahí está. Bueno, Bolsonaro también tiene Y altísimo... ahí Bolsonaro está aún haciendo muy bien las cosas Lula. En el país que vivo, Sánchez probablemente sea una de las mejores administraciones que tuvo el PSOE. Nada indica que le vaya a ganar a la ultraderecha. Así que eso esa ecuación que se hace, ahora viene un outsider, está para mí referida a otras épocas. Pero yo lo sigo viendo esto en Argentina. En Argentina, con todo el respeto del mundo, no veo que haya conciencia del avance internacional de la ultraderecha y de la manera en que sus teóricos, los teóricos de la ultraderecha, están elaborando un nuevo mundo. Pero ¿cómo no vamos a tenerlo en cuenta si nos gobierna casualmente Javier Milei? Ya, pero, por ejemplo, entre las cosas que hizo posible gobernar a Milei, es que no se le dio la importancia de que venía realmente un gobierno ultraderecha. Eso Venían es verdad. gorilas, venían cipalos, venía la derecha antiperonista, se la inscribía de nuevo en la tradición política argentina y no en el orden internacional al que este señor sí pertenece. ¿Y cómo pasa eso? Perdón, Fede, pero ¿cómo pasa eso, Jorge? En el sentido, ¿hay alguien más allá que está prestidigitando que esto suceda? ¿O las sociedades eligen esto por alguna cuestión? Hace años que ha empezado una confrontación entre el capitalismo y China. Hace años que el capitalismo ha empezado a entender a través de distintos teóricos que la democracia sobra. Hace años que nombraron recién a Peter Thiel, pero hay varios más, Nick Land, Jarvis, hay varios que sostienen que la democracia es un lastre.
Y que por lo tanto los funcionarios, la democracia, repartir el excedente de ganancias, todo eso tiene que acabar porque si no China se jaque mate. Bueno, estamos en eso. Entonces, con respecto a dónde está el dispositivo que está orientando todo esto, está ahí. Bien, hagamos una pausita que tenemos todo el programa y así vamos mechando con material que va sucediendo. ¿Cuándo llegaste a la Argentina? ¿Cuándo vive en España, sí. Jorge? ¿Cuándo llegaste? El primero. El primero, de todas maneras, supongo que el ser argentino no se deja de ser nunca y monitorearás desde allá. Qué difícil conjugar las palabras. ¿No? Material audiovisual, noticiero, radio, en fin, sí, donde cadenas se puede. Internacionales, sí. Claro, bien. Por lo tanto, no es novedad el casting de personajes que hoy están desfilando a través de nuestras noticias. Nada. Cito azarosamente un Adorni. ¿Lo venías viendo, Adorni, lo que está sucediendo con Adorni? Bien. Te propongo ir a las novedades de Adorni, con todo el respeto del mundo. No te vamos a pedir. Pobre Jorge nada. Alemán, que tiene que ver ahora Adorni. Se va a ir. Chocho se va. Anoche daba Los una gobiernos nota de esta gente, Jorge. con Alejandro Fantino en el canal de streaming que tienen Eura, y allí sucedía esto. El cinismo de Adorni habló sin decir nada. Yo soy un pedazo de Milei. Adorni es Milei. Adorni es Milei. Y en ese pedazo de Milei es pegarle el cinturón abajo del cinturón a Milei. Esto es lastimar a Milei. No tiene ningún sentido pegarle. O sea, ¿qué sentido tiene desde lo... Usemos la razón. ¿Qué sentido tiene pegarme? ¿Qué sentido tiene meterte con mi familia, con mi intimidad? Esto de lastimar por lastimar o... que está mal, que está más allá de la mentira, está mal, es mal, es el mal. El que vos quieras dañar a alguien por dañarlo, o a una familia, está mal, está mal. Hay personas que son muy adictas al victimismo. Adorni ayer presente en un canal de streaming. Me animo a decir, Diego Azul, que un perrito mojado, porque... Te ganas de abrazarlo en un momento. Claro, ¿viste? Me abracé a la pantalla. Perder la libertad es complejo, es muy complejo. Y uno lo sufre, viste, de una manera estrepitosa. El victimismo está más asociado a la inocencia. Yo soy inocente, mira lo que me han hecho, qué mal se han portado conmigo, yo que soy la buena de la película. ¿Te acordás cuando Kicillof lo insultaron en un buquebús que estaba con los hijos? A mí me pareció tan aberrante. Y creo que lo que pasa ahora es eso, no entendés bien el por qué no se respeta el cinturón. No lo entendés bien, te descoloca. Hay personas que son víctimas las 24 horas del día, los 365 días del año. La justificación por lo que él no explica qué pasa con su patrimonio es que no quiere obstruir a la justicia. Al estar todo bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Pero lo que contó el testigo también es que lo llamaron. Gravísimo esto. O Adorni, o de parte de Adorni, para ofrecerle una asistencia letrada. Sí. Lo cual el testigo sintió como una suerte de apriete. Como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Hubo un episodio con uno de mis viajes. De estos que salieron muchos falsos, ¿viste? No importa. No voy a meterme en el tema. Pero una persona que conduce efectivamente un noticiero se horrorizó, ¿no? Por uno de mis viajes. Horrorizada. Esta persona estaba horrorizada de a dónde viajó, qué terrible con todo esto, qué sé yo. Aparte tiraron que... Bueno, no importa, no me voy a meter, no voy a pecar en lo que dije que no iba a hacer. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Y te digo más, no sé si no hasta había sacado los pasajes para irse conmigo. Bueno, y son cosas que indefectiblemente caen en la traición. Indefectiblemente caen en la... te juro, para que me pongas incómodo. Estoy incómodo pero grato. Con respecto a los viajes, en mi caso personal,
decidí no viajar al exterior con mi marido mientras fuera ministro de la Nación. Y claro, éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de lo que dijo ayer, él no lo siente de la misma manera. Y hablamos muchas veces de viajes, y eventualmente pudimos haber analizado, pero recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino. Y por un problema puntual también, porque había una situación muy crítica en Venezuela y también en Colombia. Los viajes del jefe de gabinete no son noticia por el destino que eventualmente haya elegido. Se puede ir cualquier argentino donde quiera porque está garantizado en la Constitución Nacional. Los viajes del jefe de gabinete empezaron a ser noticia cuando trascendió en la investigación que habían sido pagados con dinero en efectivo. Porque esa pesquisa lo que busca es el origen de los fondos. Hola, Matías, dice el jefe de gabinete. Hola, Manu, responde Tabar. Bueno, habíamos quedado que si necesitabas ayuda, te podíamos llamar. Y Matías Tabar responde esto. Mira, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación más. Pero... no me dejes así, exactamente. Pero esto... Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad. Eso es un ejemplo del libro del intento de entorpecimiento de una causa. Como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Uno tal vez lo toma dimensión cuando estás en el poder. A mí me cuesta hablar de poder, pero la fuerza que tiene la palabra de uno. No vamos, ni yo ni nadie, vos me hablas de mí, pero ninguno lo va a hacer. De vos, pero te pregunto de vos, porque no voy a obstruir el trabajo de la justicia. Por mucho menos se detuvo gente y se esperó, esas personas tuvieron que esperar, siendo imputadas, encarceladas, su sentencia. Yo no sé si vos te acordás, 2018, Amado Vudú. ¿Por qué no es detenido Adorni? Yo estoy esperando que el juez resuelva, pero por sobre todo porque quiero proteger a los testigos, porque si un exfuncionario tenía poder residual, acá hay un hecho concreto, lo están amenazando. No voy a obstruir el trabajo de la justicia. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron. A través de este sufrimiento que tú estás queriendo mantener, lo que estás haciendo es manipular a todo tu sistema, obtener muchísimos beneficios y que todo el mundo esté pendiente de ti. Muchos que están en toda la parte más íntima de la Libertad Avanza dicen que lo bancan porque él sabe mucho y además de que sabe mucho, ha participado de cuestiones que involucran directamente a Karina y a el presidente y tiene que ver con Libra. Y ahora me vienen recuerdos a la cabeza de tiempos pasados. Hubo otros casos judiciales del gobierno, no sé, Andís, Libra. Manuel Adorni habría dicho, si yo me voy, se pudre todo, arrastro a todos porque voy a hablar. Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio. Sí, voy a hablar, claro que voy a hablar. Más de lo que se imaginan, sí, por supuesto. Bien, esta era parte de la charla que tenía allí con Fantino. No dijo demasiado, ¿verdad? Estamos de acuerdo. A mí lo que me llama, yo sí me parece que es importante señalar que lo que se le nota a Adorni es, nombra a él mismo el caso Adnis, nombra el mismo Libra, es decir, nombra también diferentes personajes que cometieron, es decir, como que quiere que el salir un poco de estar en la tapa y en el día a día de todas las personas porque pasó de no tener nada a tener un montón de propiedades. Y también dice, soy parte de Milei, que no es para mí una frase menor, porque recuerden que además en campaña en la capital federal era Adorni es Milei, ellos mismos se autopercibían así, y que él diga, soy parte de Milei, a mí me da a entender que si
sabe muchísimo el de los hermanos Milei. No me cabe otra posibilidad de pensar que una cierta amenaza del tipo también al constructor diciendo, nosotros te vamos a dar los abogados. Digo, me parece que está intentando que el foco de atención deje de ser él, porque por eso él mismo menciona casos de corrupción que también se están investigando. Llamativo. Pero también, por otra parte, esto de recurrir a la familia, de hablar del cuadro familiar, hay cierta cuestión ahí que intento yo, esa sonrisa, que intenta como edulcorar y humanizar, claro, exactamente, todo el Adornigate. Sí, a mí hay algo que no sé si al público general o a mí personalmente fastidia mucho cuando uno ve el coacheo. Claro, está re ¿no? coacheado. Está todo bien con que te coacheen, pero yo no me tengo que dar cuenta. Entonces, cuando yo veo que cada 3 palabras decís mi familia, mis hijos, no sé qué, vos decís, dale, boludo, te estamos preguntando si sos corrupto o no sos corrupto. Porque incluso lo que él dice... El tono de voz obrador. El tono de voz, la sonrisa, esto que él dice, el entorpecimiento de la justicia, es una respuesta fácil. Es, ¿te enriqueciste de manera ilícita, sí o no? Y vos tenés que decir no, y ya está, y todo el resto está de más. ¿Cómo lo viste, Jorge? Sí, pero complicado que diga así. Bueno, yo considero que en general este tipo de gobiernos producen esto. Personas que no dicen absolutamente nada. Son, además, un modo que tienen de mostrar el tipo de poder que ejercen. Es decir, no es un accidente. Tienen en distintos lugares del mundo tipos que se contradicen a cada paso, donde ya la contradicción no tiene valor, donde ya la palabra dicha tampoco, donde no se puede decir, pero si has dicho esto ya no podés seguir diciendo esto. No, ahora se puede decir todo. Así que yo no sé muy bien si esto es como se suele pensar, que el señor tiene una información directa de las cosas, o es un ejercicio de impunidad del propio modo de ser del gobierno que dice, sí, nosotros sostenemos esto porque podemos sostener cualquier cosa. Sí, y ahí aparece también, pienso yo, en todos los que votaron a ese modelo y que hay muchos que siguen bancándolo, con todo esto y siguen bancándolo. Y esto de que no importa mucho lo que se diga, esto que vos traías de más allá de lo que se diga, se sigue validando y más allá de lo que se haga, se sigue validando o no, digo, ¿se entienden? Perfectamente, yo veo que hay dos mundos distintos. En los medios, con las personas que yo hablo en todas partes en la calle. Bueno. Yo le pregunto a todo el mundo, hay un malestar, pero por empezar, la explicación de ese malestar tiene argumentos muy distintos según las personas con las que uno habla. Claro. Y después hay un mantra que se repite muchísimo, que es, a lo de antes no podemos volver. Y eso relativiza bastante este asunto, porque en este asunto está como si hubiera entrado la gran bala en el sistema. Hay cadenas que muestran todo esto. Ojalá fuese así, por ahí me estoy equivocando y resulta que con esto se desmorona todo. Pero no tengo la impresión directa en las conversaciones que tengo en la calle, ahora estuve en la Feria del Libro y hablé con un montón de gente, que lo que esté ocurriendo es que haya una cierta unanimidad con respecto al gobierno. Ni veo nada que haga pensar que esto está a punto de caerse, o que esto está a punto de entrar en un proceso de erosión muy serio. Sí, Ahora, Jorge, no, sí, pregunta. No, es una pregunta muy sencilla que capaz que me puede decir que te hago una pregunta que no puedes responder, pero cuando uno ve una sociedad rota y vos sos psicoanalista y ves que Milei es una persona rota, con una familia disfuncional, con un padre que no ha sido lo suficientemente correcto, la relación con la hermana también un poco compleja, ¿vos pensás que post pandemia encima con esto de los vínculos rotos, que Javier Milei puede llegar a ser un representante de esta sociedad? Porque también hay una sociedad rota que no tiene una representación. En cierta forma, sí. Yo creo que la batalla la ganaron los negacionistas. En este país se escuchaba a personas razonables, locutores, que tenían al menos, se les concedía que tenían cierta racionalidad, hablar de la infectadura. Mientras se morían miles de personas aquí, allá, en todas partes. Era muy raro ver en España que había 100 y pico mil muertos, y aquí también, y aquí se hablara de la fascinación por la cuarentena, de la infectadura. Entonces,
para mí ahí ya había una sociedad rota. Es decir, se le atribuía una intencionalidad política a un desastre sanitario mundial. Jorge, y teniendo eso en cuenta, que es la sociedad quien vota, por lo menos todavía en un sistema democrático, a quien va a ser su representante, ¿no sería al revés? Primero tendría que sanar la sociedad como para votar a alguien nuevamente que pueda decir, bueno, desde el Estado se pueden ayudar a los más vulnerables. La pregunta es si cuando uno hace esto con Adorni está entrando en un proceso donde se está sanando la sociedad o no. Porque sí, denunciar, ya sabemos, esto habría que haber sido muy ingenuo para pensar que no iban a ser corruptos y que el corrupto iba a renunciar, y se sabe que tienen un pacto de secta, y se sabe que además ya están promoviendo otro nuevo hombre de la secta, es decir, que ya empieza a tener, hay un evangélico que se asoma, todo esto ya lo sabemos. Dante Goebbels. Sí, ahora, la sociedad rota sí es un problema, porque reconstituir eso en un país donde te han agujereado económicamente, donde te han destruido los lazos sociales, donde te destruyen la sanidad pública, la violencia, donde producen un estado exacto, un estado de violencia generalizada porque la gente trabaja y no puede acceder a nada. Bueno, es decir, en general las condiciones de respuestas políticas fuertes, paradójicamente, se han dado en sociedades donde la distribución era más... Por ejemplo, si vamos a los 70, de los viví yo, más respuestas radicales que las que hubo en los 70, no hablo del Partido Radical, sino de que había organizaciones revolucionarias. Había un nivel de vida bastante, comparado con el de ahora, muy aceptable. Y todos los proyectos políticos transformadores que he visto se han dado en sociedades que no están quebradas. Acá la estrategia fue quebrarlas. Y la experiencia que están haciendo con el tipo este es, bueno, vamos a ver si se puede quebrar un país como Argentina. Puede quebrar un país que no tiene una gran historia institucional ni una gran historia política, bueno, das por hecho que sí. Pero este era un país de una gran historia. Aquí hubo derechos humanos, aquí estuvieron las madres, aquí hubo un juicio que fue más importante que el juicio de Nuremberg. Así que era un gran experimento ver si se podía romper. Sí, ojalá que el resultado no sea el que esperan y que nuestro pueblo nuevamente se plante como tantas veces lo ha hecho. Por supuesto, yo personalmente, ahora que has dicho eso, estoy obligado a pensar así como decís. Cuando a mí me preguntan, digo, mira, yo no sé, pero yo estoy obligado a pensar que no puede ser que esto termine triunfando. Vienen siendo algunas marchas medio como mojones icónicos dentro de el Pará, hasta acá llegaste, el 24 fue una, el 24 de marzo. Universidades. Universidades fue otra, ahora se viene otra, universidades la semana que viene, y todos esperamos que sea también multitudinaria porque, bueno, vos lo sabrás también, seguramente tengas colegas dentro de lo que es el ámbito de la educación universitaria, el desastre que está sucediendo y en la política también. ¿Qué querías meter, Juanita? Me interesa retomar el desfasaje que planteaba Jorge entre los medios y después lo que pasa en la sociedad. Pasó algo muy gracioso anoche en esta entrevista que le hace Fantino a Adorni, que es que Fantino dice, no, mirá cómo la gente te está bancando en el chat de YouTube del programa. Cuando vos entrabas a ver, había algún que otro emoji de león, pero muchos comentarios que decían, chorro, ladrón, ya podés renunciar. Digo, se empieza a ver también en la calle digital esa suerte de desfasaje. ¿La calle digital qué es, Juana? Las redes sociales, lo que la gente anda diciendo en los chats de YouTube, en Twitter, en Instagram, lo que se viraliza y demás, que entiendo que también dialoga con esto que venimos viendo, ¿no? De las encuestas que le dan mal a Adorni y demás. Luego, lo que me pregunto yo también en este desfasaje entre lo que los medios dicen o cómo contamos la realidad y la realidad material efectiva de la gente es ¿cuánto suma o cuánto resta decir que Milei está loco? Tenemos muy instalado que el presidente está chapito. Sí, para mí te aclaro que no es en absoluto un dato relevante. Bien, ¿por qué? Porque el estilo este de poder verdaderamente atravesar límites y no reconocer límites no es un problema de si está loco o no. Es un problema de la ultraderecha. Lo puede hacer tanto Orbán, lo puede hacer en su momento Putin. Jinping y Putin comentaron juntos que se podía vivir 150 años. No es un problema
Además sería un insulto, porque si está loco y hace lo que yo quiero que se haga, yo estoy con él. O sea que a mí jamás lo descalificaría por estar loco. O sea que no. Lo que sí es cierto es que el tipo de estructura política se caracteriza por no reconocer ya las barreras que antes se reconocían. Y que se puede hacer cualquier cosa. El tipo puede decir que sacó 17 millones de personas de la pobreza. Trump dijo el otro día que hundió 46 barcos. No se sabe si hay guerra, si no hay guerra. La palabra tregua no existe. No se sabe si empezó y ya terminó o todavía no empezó de verdad. ¿Y cómo impacta eso, la falta de certeza? Que uno necesita las certezas, uno necesita cierta principio de realidad. Bueno, claro, hay cierta previsibilidad, ¿no?, que uno requiere como ser humano. Todos nos acostamos y nos levantamos sabiendo que determinadas cosas van a estar mínimamente que hay, ordenadas. aquí no, pero la sensación que hay en otros lugares del mundo es que lo que hemos llamado hasta ahora ser humano no sabemos si va a seguir existiendo. O sea, aquí está muy atenuado. Una ventaja de estar aquí es que uno no siente el fin del mundo cerca. Pero cuando estás allá, que no le das tanta importancia a la política local, y bueno, decís, pero ¿esto a dónde termina? ¿Qué interlocutores hay, por ejemplo? ¿Quiénes se van a sentar a hablar para decir, bueno, vamos a frenar los misiles? Es difícil. Sí, o alguien que te discute que el calentamiento global no existe. Por ejemplo. Es como... O que el mundo es plano. Claro, por eso hay como discusiones que... Esto es gente normal, porque... Dije antes lo de las negacionistas. La primera vez que yo fui a comprar en plena pandemia libros en una librería que me había enterado que vendían si usabas la mascarilla y todo eso. Allá en Madrid. Me encontré con una marcha gigantesca en la Gran Vía de gente normal que decía que esto estaba todo fabricado por arriba. ¿Quién era arriba? Para todos los gustos había. Que las cucharas se te pegaban en el cuerpo. Que era un negocio para vender. Bueno. Esos mismos no son votantes de izquierda, ¿eh? No, claro. Esos son todos votantes de las ultraderechas. Y te pregunto respecto de cómo vos sos argentino pero vivís afuera, así que probablemente lo veas mejor. ¿Cómo funcionan, entre comillas, los partidos democráticos, el radicalismo, parte del PRO, cuando ven a Milei haciendo todas estas locuras que estábamos diciendo que pasan por alto y no responden? Es decir, ataque a la libertad de prensa, violencia, y sin embargo parece que hay la clase política que históricamente se jactó de ser la más coherente, la que buscaba el centro, la que buscaba los valores, está callada ante todas estas... Pero han traicionado, tanto en Europa como aquí, los valores fundacionales de la democracia los están traicionando. ¿La misma clase política? Sí, por supuesto. No puede haber un pacto con la ultraderecha y ser demócrata. Supongamos, el Partido Popular en España va de demócrata. Son demócratas liberales. ¿Y cómo es que están con un partido que acaba de sacar como término fundamental de su campaña prioridad nacional? ¿Qué quiere decir prioridad nacional? Que los extranjeros sobran, que son asesinos, que violan a las mujeres. Este es el Partido Demócrata. Los de aquí, los gobernadores, los intendentes, algunos del PJ, otros radicales. ¿Qué han hecho con esto? ¿Acaso tuvieron un imperativo moral de decir, bueno, no, esto no se puede, esto no lo podemos... Hasta acá llegamos, esto llegamos, está fuera de la democracia, digamos, ¿no? Yo no lo veo eso. Seguimos repasando un poco lo que Adorni decía hoy, en realidad en conferencia de prensa tripartita, no estaba solo, pero sí había mucha expectativa. Vamos a verlo. El cinismo de Adorni habló sin decir nada, parte 2. Hace un día salió a hablar Patricia Bullrich pidiendo que Manuel Adorni se presente y dé detalles sobre su declaración jurada. Él dijo, yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todo mis bienes y cómo llegué a tener los bienes que tengo. Desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato. Te spoileó. ¿Cómo tomas eso? Pato es una fenómena. No. El spoileo es porque todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento. Sí. Porque el vencimiento, viste,
Como pasa todos los años, se extendió. Y eso es una mentira. Lo hizo el presidente Javier Milei hace algunas semanas, pero no lo hacen todos los gobiernos. Como pasa todos los años, se extendió. En realidad no está bien porque le están dando cierto changüí, ¿no?, a Adorni para que acomode las cuentas. Acomode los papeles. Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la puedes presentar ahora? Yo comenté que le iba a presentar, que no iba a esperar al vencimiento, entonces me spoileó que le iba a presentar antes. Está perfecto, qué sé yo. Está bien. Una declaración jurada de bienes es algo que, de alguna manera, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. No lo tomaste mal. No, y si no dijo nada, está bien. Después, qué sé yo, si lo tendría que haber dicho, no, es un tema que se puede charlar, pero no, ¿cómo lo voy a tomar mal? La realidad es que se suman cada vez más aristas, más departamentos, más cuestiones sin declarar. Hace 2 semanas aproximadamente entran autos que parecían oficiales, según la gente que los vio. Fueron a la casa de Adorni, lote 308, y sacaron material, tecnología. Según mi información, Adorni tenía servers, que eso lo puede tener todo el mundo, pero además lo que se llama rack para minar criptomonedas. También es parte de mi intimidad, ¿viste? Lo que tengo, lo que no tengo. Así construían la nueva casa de Manuel Adorni. Toda a nuevo, loco. Todo a nuevo. Aberturas, paredes. Demolición, construcción. Si no enfrentás la casta en general, Argentina se hunde en el olvido. Y esto también demuestra los costos, porque es mucha gente, creo que hasta 15 o 20 personas estuvieron laburando 10 meses, un año. ¿Vas ahora? ¿Saliste? ¿Te vas? No sé, te pregunto, ¿te vas a tu casa de afuera? ¿De Exaltación? Sí, voy. Sí, claro. Sí, ¿por qué no? Voy a seguir usando mi casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida normal. Como la que tenía, dentro de la normalidad absoluta que es todo esto. Un ejército trabajó en la casa. Los materiales más caros del mercado. Sí. Por eso se gastó $245.000. Todo cash. Voy a seguir teniendo una vida normal, como la que tenía, dentro de la normalidad absoluta que es todo esto. Estaba comiendo salchicha podridas, ¿sí? Venía comiendo salchicha que se me habían vencido. Yo de acá me voy parado. Eso dijo Manuel Adorni. Dijo, yo me voy parado de acá. Yo me voy de pie. Esto no me va a pasar a mí. Con Adorni no. Pero fue demasiado verde. Se apuró. Claramente todo esto va a ser parte de un libro. Sí, claro. ¿Y esto que te está pasando? O de varios. ¿Va a estar adentro del libro? Sí, de alguno de estos que tengo en la cabeza, sí. Mira, y nos venimos a enterar que va a sacar libros un libro. contables que saque. Estuviste muy bien, Úrsula. Cuando Úrsula se le desacomoda así el pato y dice barbaridades, me encanta. Cuanto Una más por lejos programa. está, mejor una está. por programa. A ver, ¿qué preguntarte, Jorge, no? Simplemente decirte, un libro, yo tengo tu libro acá y me da vergüenza preguntarte por el libro de Adorni, este señor. o los varios ¿De qué libros habla de este Adorni. libro? Neoemperadores. El De goce lo que del estamos poder. hablando, de nuevas figuras que participan de este asunto de separar democracia de capitalismo, de que no tienen ya las reglas que regían antes, de que están en contra de la Ilustración. Uno de sus autores escribió un libro que se llama La Ilustración Oscura. El que vino aquí a Argentina, Peter Thiel, dice que todos los que trabajan en el Estado son parásitos y que la solución es verdaderamente conjugar un gobierno tecnológico capitalista. Donde sobre el hombre, ¿no? Sí. La humanidad, digamos, ¿no? Mi libro habla de eso. Habla del nuevo giro que tomó, ¿no?, en un periodo donde otros autores creían que venía la globalización y el descentramiento y un imperio que se expandía transversalmente sin grandes figuras políticas. De golpe entró la guerra y la locura. Entra la guerra, entra la locura, entra también mucho odio, entra mucha demonización, ese odio, odiar a alguien para que justamente funcione como opositor y a partir de allí uno posicionarse. Y
no puedo evitar pensar en Cristina presa y en determinados líderes también que hoy son oposición, también muy humillados. ¿Cómo ves el escenario? Y terrible. Yo me acuerdo de una conversación con Eve que le pregunté sobre la posibilidad en esa época, Cristina. Yo fui agregado cultural del kirchnerismo durante 14 años. Y le pregunté si estaba la posibilidad de que Cristina fuera presa y me dijo, no, hay una pueblada. Y no pasó la pueblada. No hubo. Pregunta, Jorge, ¿hay alguna oportunidad para ser optimista? Porque te escucho a vos y la verdad que me deprimo. No, bueno, ahí está el tema. Hay que ser, la frase de Gramsci, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Ahora, en estos surgimientos de estos líderes y más allá del plan que uno pueda ver detrás de eso, lo pienso en Argentina sobre todo, quizás un poco en Estados Unidos, no conozco tanto de otros lugares. ¿Podría haber sido posible sin malos gobiernos, no de ultraderecha? Digo, acá... Hubiera pasado igual. No son los malos gobiernos. Es un trabajo que hizo el capitalismo cuando pasó al neoliberalismo. Es decir, desde que se rompió, eso no pasó en un segundo. La etapa fordista, desde que ya no hubo más obreros, patrones, producción, contratos, y lentamente todo el mundo se transformó en un emprendedor de sí mismo, sin saber cuánto duraba su trabajo, ni a dónde iba a ir a trabajar, ni siquiera si iba a poder vivir en la ciudad un determinado tiempo, ya está. Y por gobierno bueno que tengas, eso no lo está cambiando nadie. Claro. Suponte, el gobierno de Sánchez es excelente, tiene un montón de contratos laborales formales, batió el récord. Ahora, vos vivir en Madrid, olvídate. Eso yo ya lo había visto en París, en Roma. ¿Por qué olvídate? Claro, ¿qué significa eso? Que se deje ser millonario. El costo de vida, ¿no? Ok. Que para alquilar, o sea, la gente ya hace rato está adaptada a compartir la casa, un pedazo de la heladera. Peor calidad de vida, digamos. Pero muchísimo peor. Si no, no se puede. Si vos tenés un sueldo razonable, digamos, no ganás mucho dinero, ¿quién puede alquilar por 2.000 euros? Te doy una cifra. ¿Cuánto es el salario en España? El mínimo... Un salario digno, digamos. 2.000. 2.000. Es decir, es el alquiler. Sí, así que o heredaste, son todos herederos, o heredaste de tu viejito pobre que sin embargo trabajando sí compró una casa, o si sos joven tendrás que compartir, o te vas a vivir como eso yo lo empecé a vivir en París, que yo les decía a mis amigos, pero todos ustedes viven en las afueras, no hay ninguno que pueda vivir, y sí, claro. El conurbano de Madrid o el conurbano de París. Bueno, acá vamos camino a eso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires también. Es imposible alquilar y mucho más imposible es pensar en comprar. Siempre es el que tiene una propiedad es porque un abuelo compró alguna vez. Claro, sí, exactamente. Jorge, yo tenía ganas de preguntarte porque para mí es un tema que es muy de mucha relevancia, que tiene que ver con la democracia y los tres poderes y el poder judicial, ¿no? Que empezó hace un tiempo largo ya a ser un partido que juega sus propios modos. Y yo soy de la idea de que si no podemos cambiar, venga quien venga después de Milei, no importa lo que sea, si no podemos cambiar, que vuelva a ser un poder, como pasó un poco en Brasil con haberlo mandado a la cárcel a Lula, el juez Moro, y después hizo una autolimpieza y pudo permitir que Lula se volviera a presentar. En este país, claramente, con la doctrina Irurzun, Adorni, que era como este poder residual que tiene un funcionario, a pesar de no estar más en funciones, podía entorpecer una investigación. La verdad que Adorni debería estar, por lo menos lo tendría que ir a buscar a la justicia. Y siempre la justicia se pone también del lado de la derecha. Esto también pasa en España, sí, tiene que ver... ¿Tiene una importancia para este sistema que vos estabas planteando? Claro. Fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente es una de las pocas barreras que todavía protege a un vulnerable. Y por lo menos hay países, como por ejemplo en España, que están divididos. Pero acá ocurrieron cosas muy graves, ¿eh? Acá durante la dictadura sucedieron, antes de que comenzara la dictadura, ya en el año 74, 75, y no hablemos ya en la instalación del 76, ocurrieron cosas con la justicia que, por más que gracias al kirchnerismo
se haya encontrado una dignidad a la memoria histórica, han dejado a este país en una situación gravísima. Se mató gente, se secuestraron bebés, se tiraron al río. Se robaron propiedades por cantidad también, ¿no? Se transformaron la propiedad privada. Los grupos. Estoy leyendo el libro de Piña sobre esto, es descriptivo. Y eso que me sé el 76 de memoria porque ahí fue cuando me tuve que ir. Jorge, te hago una pregunta. ¿Crees que el peronismo puede ofrecer resistencia a estos nuevos neoemperadores o a este presente que vemos como con tanto pudor, pudor no sé si es la palabra, miedo bueno, o sí, desazón? Habría que ver cuál de los peronismos. Siempre tenemos varios peronismos, ¿no? El peronismo que dice que Trump es peronista, no lo creo. El peronismo que me hace acordar al López Reísmo que conocí en mi juventud, no lo creo. El peronismo que trata a una figura emergente, como puede ser la de Kicillof, como si fuera un enemigo, me cuesta pensar que de allí puede salir algo novedoso. No quedó ningún otro peronismo, creo. Creo que describiste a todos los peronismos y ninguno te da esperanza. Parece que va por ahí el camino. No, porque Kicillof sí te da esperanza. No él. No él. En él estoy convencido, es un hombre probo, que es un tipo trabajador, honesto, que lo acabo de escuchar ahora, le hice una entrevista yo en España y lo escuché en las distintas intervenciones, y es un tipo que sabe de qué habla, y es un tipo honesto, ¿no? Pero creo que eso no es suficiente, ¿no? Es lo que hablábamos al comienzo, una autoridad política, ¿qué es? Cristina fue una autoridad política. ¿No lo sigue siendo? En el sentido de la nostalgia que tienen compañeros y compañeras mías de Perón conduce, entonces ella ahora conduce desde su casa y decide, eso no es, ya no estamos ahí. Es decir, en el sentido de su importancia histórica, sí, pero como conductora, de que ella puede determinar a la política desde el lugar en el que está, no lo creo. Toda una respuesta. No, ¿También no, le querés contestar algo? Vaya, suya es la última. vamos. Es más una pregunta que una respuesta, digo. Me pregunto si no habría en el momento en el que Perón estaba en una situación de tener que conducir desde el exilio, en su caso, seguramente también había gente que creía que no debía ser así, y me pregunto si como movimiento no deberíamos, si la conductora está imposibilitada de ejercer la conducción por algo que creemos injusto, quizás sería mejor romper esa condición en vez de tratar de reemplazarla. Correcto. ¿Cómo fue que se rompió la impotencia de Perón para conducir? Se lo trajo de vuelta. ¿Pero qué pasó para que se lo trajera de vuelta? ¿Qué pasó? A ver, la historia contemporánea. Y hubo una militancia popular y... Claro. ¿Qué más? ¿Dónde está el punto de partida? A ver, Perón era un señor que vivía en Puerta de Hierro. He revisado todos los lugares donde estuvo. Además, conozco de memoria quiénes son sus relaciones personales, que no eran precisamente muy progresistas, que digamos, en España. Pero un día, un grupo de jóvenes, que no habían cumplido los 20 años, constituyen un hecho armado, violento, que pone a la historia patas arriba. Tiempo después de Aramburu. Sí. Tiempo después surge una cosa que se llama la tendencia. Tiempo después surge una cosa que se llama Juventud Revolucionaria. Tiempo después, esa misma estructura pone un montón de gobernadores y a un presidente. El presidente que no fue, como dijo Bonazo. Estamos hablando de Cámpora, ¿no? Sí. Yo traduzco porque hay gente del otro lado que puede... Está muy bien, yo te agradezco. Pero él me pregunta si habría que hacer algo. Fíjate todas las cosas que sucedieron. ¿Vos creés que debería surgir una tendencia de estos tiempos? Esta pueblada que decía Débora. ¿No sería violento eso también por este momento? ¿Algo así? No puede ser violento. No, corriendo. Se dispara a Amazon. No. O sea, no, por eso. Claro, se disparan las acciones. Pacíficos, democráticos del año 2026. Quise mostrar que eso no fue una cosa. Pero no era un señor que decía, bueno, ya en cualquier momento vuelvo. Es decir, había entendido que eso estaba sujeto a una cuestión interna de aquí. Y entre su delegado personal, que fue John William Cook, la ruptura con ese delegado, que lo deja a él un poco en un impasse, y luego de golpe la aparición sorprendente de unos chicos del Nacional Buenos Aires que realizan un acto inesperado, imprevisible.
Y no solo es imprevisible, sino que tiene un eco en lo social importantísimo, porque ya después quedó en el olvido, pero la tendencia manejaba referencias, había Unión de Estudiantes Secundarios, Juventud Peronista, Juventud Trabajadora Peronista, bueno, se constituyeron muchas cosas. Llegó a haber 3 millones de personas afiliadas a Montoneros, ¿no? Claro. Así que bueno, no creo que eso sirva ahora actualmente como modelo, pero respondo acá al amigo que me pregunta cómo se reactivaría algo. Se reactiva desde abajo. Bien. Y con algún tipo de invención política. Me estás pensando, Jorge. Gracias por venir. Vas a tener que tomar las armas, Yamil. No. Y a la gente recomendarle el libro entonces, Neoemperadores, El goce del poder, que es el último libro de Jorge Alemán. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos al siguiente tape. Seguimos con Milei, el presidente de la Nación. ¿Milei como títere de una operación desestabilizadora? No me lo creo. Un portal mexicano está publicando las grabaciones interceptadas al expresidente de Honduras y expresidiario de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, hablando de un plan convenido con gente de Donald Trump para sabotear las elecciones y gobiernos de izquierda en toda América Latina. Un nuevo caso que tiene como uno de los protagonistas el presidente Javier Milei y la conformación, aparentemente, de un nuevo poder dentro del periodismo para deslegitimar los gobiernos, por ejemplo, de Gustavo Petro en Colombia y de Sheinbaum en México. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Da cuenta, digamos, de la alegría y de la felicidad que tenía Javier Milei de participar en este entente. ¡Amo! Muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Audios publicados por el portal Diario Red de México señalan que el derechista expresidente y expresidiario hondureño Juan Orlando Hernández habría pedido dinero para montar desde Estados Unidos una estructura digital con la que se proyectaban contenidos al parecer contra gobiernos de izquierda de América Latina. Un poco más de 300 audios en donde aparece de manera reiterada la voz del expresidente de Honduras, Juan Hernández, que fue presidente, fue uno de los presidentes que surgieron después del golpe de Estado contra Emel Zelaya y estuvo detenido, preso y condenado en Estados Unidos a 25 años por narcotráfico. Quien lo indultó fue justamente Donald Trump. Se menciona cómo el gobierno de Argentina estaría financiando con aproximadamente $350,000 proporcionados por Javier Milei a través de los impuestos del pueblo argentino. Pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. ¿De dónde viene esa plata? No sabemos, no está claro. Para financiar campañas de guerra sucia en Colombia. Javier Milei llamó asesino terrorista al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? El gobierno colombiano retiró del país al embajador Camilo Romero y expulsó al diplomático argentino en Bogotá, Gustavo Zugala. Pero también en México. Para conformar un grupo de periodistas y de prensa que vayan en detrimento con la información y fake news de estos gobiernos. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, que tienen una red una red de redes para las redes sociales, digamos, que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas. ¿Es esto injerencismo? ¿Es esto un crimen? ¿Es esto los Estados Unidos utilizando a sus proxies, en este caso narcotraficantes, para desestabilizar las democracias latinoamericanas? Bueno, pues esto es como opera la política en Honduras, en Estados Unidos e Israel. Así es como opera Donald Trump. Entonces, ¿les molesta a nuestro gobierno? Pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos
a lo que ellos piensan. Lo único que funciona para sacar a billones de personas de la pobreza es el capitalismo de libre mercado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió un modelo que priorice la justicia social, cuestionando el enfoque individualista de Milei. La única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras. Que usted representa un retroceso en Argentina. Es un halago, es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. No les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. No les gusta el humanismo mexicano. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez. ¿Algo de certeza en todo esto? ¿Posta? Sí, es un montón, una denuncia ¿no? seria. Yo igual no quiero quitarle peso al asunto porque es grave. Pero dijiste es una denuncia seria y te está cagando de risa. $350.000 que aporta el presidente. Mira, yo por $350.000 hablo mal de Sheinbaum, no pasa nada. Pero digo, quizás porque en Argentina estamos acostumbrados a que esto es así, lamentablemente, ¿no? Pero que escuchar presidentes populares escandalizados por operaciones en su contra, yo digo, está bien que se escandalicen, lo que pasa es que acá es como, bueno, papá, dale, tirá, quebracho del garrobo, diría el turco, ¿no? Hoy comentábamos eso, no nos olvidemos que en el gobierno de Macri hubo el golpe de Estado de Bolivia y que se supo que hay armas y que hubo envíos de armamento. Por Macri era presidente, fue el primer presidente que reconoció el golpe de Estado, ¿no? Y fue el primero en decir hubo un golpe de Estado en Bolivia. No, que no hubo un golpe de Estado, que apoyó el golpe de Estado. Sí, apoyó el golpe de Estado, claro. Y además fue el primero que reconoció, que reconoció a la sucesora puesta a dedo como que duró presidenta. 2 semanas. Exactamente. Y asumió con la Biblia, ¿se acuerdan que asumió con la Biblia? Entró por ahí. Yo lo que voy es, como un consejo para Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, que basta de da consejos a Claudia Sheinbaum. Escucha, Claudia Sheinbaum. Escucha, negra. Yamín Milaneso te va a explicar lo que tenés que hacer. Yo lo que digo es vos que no sabes nada, que no entendés un poco. No entendés nada vos, Claudia Sheinbaum. Como colega latinoamericano. Pendeja, colega. De par a par. Sí. Yo lo que digo es, dejen de indignarse sin nada más, porque la indignación por la indignación es lo que nos trajo hasta acá, nos seguimos indignando. Petro dice, la mejor manera de que esto no suceda es que los pueblos del sur vivan bien. Sí, claro, háganlo. Son ustedes los que gobiernan. No, igual gobiernan bien, está todo bien. Claro. Igual está un poco en la línea de lo que decía nuestro invitado alemán. No era alemán, era argentino. Sigo siguiendo. Seguís, vos seguís. Yo sigo. No, que tiene que ver con un... Yo se la pongo complicada porque es viernes. Está bien, es hermoso. Además el saco te queda bien, digamos todo. Es un sobre todo. Es un sobre todo. Porque después se va. Pero digo que es verdad que está pasando. Es verdad que hay una ultraderecha mundial que está arrasando con todo y sobre todo tecnócrata, ¿no? Digo, no es menor y seguramente Yamil y Juana saben mucho más que yo de esto. ¿Querés darle un consejo a Claudia Sheinbaum vos también? No. Ahí tenés tu cámara. Yo quiero darle un consejo a Claudia Sheinbaum. Ahí está, esa es tu cámara. Cuidado, Claudia, con la palabra ultraderecha organizada internacionalmente porque pueden ser 3 gordos organizados por WhatsApp. Ese es mi consejo. Estamos haciendo Mirá que tiene un problema del narco, ella tiene mucho... La mañanera. Es México, Maneja bastantes cosas ella. La otra vuelta cuando vino la Inca también, yo le dije, Inca, ¿te parece ultraderecha? Hay mucho consenso académico, hay pero mucho una cosa consenso... es que charles con la Inca y otra cosa es que vos les des consejo a la Claudia Sheinbaum, pero para que vaya un cambio, Ojo con el concepto ultraderecha, es para que Claudia se relaje, relájate, Claudia. Para mí tiene más de un motivo para estar tensa, pobre Claudia. Claro. Pero tiene los narcos, tiene a Trump en el norte, no te preocupes por los tuiteros, no te preocupes, Claudia. Ese es mi consejo. Bueno, ok, ya le dimos consejos, entonces. Mira cómo resolvimos un tema, ¿no? Años y años de quilombo México. Años de diplomacia y nosotros acá.
Que vuelva el Chavo del Ocho, Chespirito. Lo que pasa es que como es parecida a vos, nos da sensación de confianza. ¿Entendés? Claro. ¿Vos sos parecida a Claudia Sheinbaum? A mí parece que en las redes dicen que soy parecida a Claudia Sheinbaum. Y entonces desde aquí decimos, hermanos latinoamericanos, vamos a hacer que todo sea fantástico. Decimos que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, chamanitos. Vamos a pasar un lindo fin de semana. Sale bien. ¿Okay? Es espectacular esto. ¿Viste? Seguí, por soy favor. igual. Tenés un muy buen acento mexicano. Soy muy buena. Que el vestuarista el lunes te vista de mexicana. Por favor, dale, que me pongan, estas son las mañanitas. Y un gorro grande. Bueno, y es hora de presentar el siguiente informe. No, dale un consejo a Claudia Sheinbaum siendo Claudia Sheinbaum. No, nunca podría. De hermana a hermana nunca se hace eso, manito. Hay algo, hay algo. Hay un linaje ahí. Presentá el informe como si fueras Claudia Sheinbaum. Ay, por favor. ¿Qué me toca? ¿Qué informe me toca? Espera, por favor. Ok. Habla al país. Vamos ahora a tomar contacto con la Argentina. Allí en ese remoto país tan querido por nosotros, un país hermano tan importante, con tanto vínculo con la República Argentina, están pasando cosas madrísimas en este momento. Hay funcionarios que están realmente acorralados. Desde aquí les deseamos fuerza, fuerza. ¡Amo este país! Tales de un gobierno en caída libre. En primer lugar, quería trasladarle, vocero, jefe de gabinete, un mensaje para el presidente que está aquí en la Casa Rosada, que por favor tenga bien, cuando pase delante nuestro, no desmerecer su investidura y demuestre su hombría de bien, deteniéndose para respondernos sin insultarlos. Además, por favor, transmítale la imposibilidad de realizar nuestra tarea encerrados y perseguidos hasta el baño, por primera vez en la historia de la República Argentina. Buscaron dos o tres hechos políticos que les sirvieran para mostrar gestión, por un lado, y tratar de encapsular las preguntas. ¿No considera que el ruido institucional y político en torno a la situación del jefe de gabinete y sus derivaciones judiciales pueden conspirar contra ese objetivo de bajar más el riesgo país, frenar la llegada de inversiones o la sanción de leyes claves? ¿No teme que de no aclararse rápido eso pueda complicar más la situación? Digo porque no es del todo claro, porque también Carlos Frugoni, que estaba en su ministerio, fue apartado, echado por no incluir propiedades en su declaración jurada. A ver, la idea de la conferencia de vuelta es contestar preguntas relacionadas al tema del Super RIG. Igual no tengo problema en contestarte ninguna de esas preguntas, pero que las próximas se suscriban a esto. Empiezo por el final. Frugoni presentó su renuncia y se la acepté. Al ministro de Economía, teniendo en cuenta que entiendo que no podemos realizarle preguntas hoy al jefe de gabinete, al ministro de Economía quería preguntarle, teniendo en cuenta que el riesgo país hoy se mantiene por encima de los niveles de 2018, a pesar de que en aquel entonces había un déficit de 4 puntos en una gestión que usted integró y que hoy hay superávit, ¿por qué no baja más el riesgo país? El riesgo país no baja por el riesgo Cuca. Creo que efectivamente el riesgo Cuca es cero. Yo, por lo menos por lo que estuve hablando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni. De hecho, hubo un momento en el que un periodista preguntó si recibían sobresueldos algunos ministros o funcionarios del gobierno y no contestaron ni sí ni no. Digo, algo tan fácil. A cualquiera de los tres que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. Bueno, perdón que me meta, pero hoy la verdad que la conferencia es sumamente relevante. El tema del Super RIG, o denominado Super RIG, podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas. Entonces sería bueno aprovechar al ministro, aprovechar a la ministra para hablar de temas que realmente hagan a sus temas de gestión.
Después no sé si querés responder. No, preguntas sobre el Super Rigui creo que es... Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia. No, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta tan... que no. Dale. El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto con un Super Rigui. Milei hace un ratito, para promocionar el Super Rigui, lo que hizo fue subir un barco, que aparte es un barco militar, que dice Rigui, y después se transforma en el Super Rigui, que es un super barco, ¿no? Esa es la pelotudez a través de la cual comunican el Super Rigui. No nos damos cuenta de hasta qué punto nos acostumbramos al pire. Él dice con más ventajas que el régimen actual. Cuando se inventó el Rigui, en aquel momento, dijo el propio Milei que la economía iba a volar como pedo de buzo, ¿no? Que las inversiones iban a llegar, que esto, si bien no le iba a dejar plata al gobierno, porque vos sabés que el Rigui implica que no se paga ni un solo impuesto de las actividades extractivas, por ejemplo, esto iba a volar. Y finalmente eso no pasó. Pero ahora redobla la apuesta. Para sectores que no han existido nunca en la Argentina. Ahora, pongamos en contexto. El Rigui, que es un proyecto de ley, es una ley que ya fue sancionada por esta gestión en sus primeros años. para grandes inversiones. Ya incluye muchos beneficios. No le pedían tanto, como dijo una vez Emanuel Álvarez Agis, sobre el Rigui original. Claro. Ahora, imagínate, esto tampoco se lo pedían, menos se lo pedían y menos lo necesitaban. Un Super Rigui que implique todavía más beneficios impositivos. Él habla de sectores que nunca existieron en la Argentina, como puede ser las inversiones que se anunciaron, ¿recuerdan en elecciones de un data center de OpenAI por 25.000 millones? Sí, claro. Dentro de las inversiones que se que se presentaron, está la propuesta de OpenAI para hacer data center de inteligencia artificial. Seríamos uno de los 3 del mundo. Bueno, eso todavía no sucedió. No hay precisiones por ahora de fuentes oficiales sobre qué incluye el Super Rigui. De hecho, pregunté a fuentes si lo van a mandar por diputados o por Senado, y si ya está la letra chica, me dijeron, todavía no hay nada. No. Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos. Y la gente también se endeudó a tasas muy altas, pensando que, como siempre, La inflación el dólar se licúa. iba a disparar y la inflación también, y eso los iba a licuar, y eso no pasó. Nos culpa de habernos endeudado a los argentinos, el mismo tipo que llevó la deuda en 2 episodios con el Fondo Monetario de nada en 2018 a casi 60.000 millones de dólares hoy, a pesar de que puntualmente le estuvimos pagando en estos últimos años miles y miles de millones de dólares. Bueno, ahí tenés, el segundo país que más le debe al Fondo Monetario es Ucrania, que está en guerra hace 4 años y que le debe la 4ª parte que nosotros. Sí, el gráfico... Eso es Caputo. Entonces lo que sucedía en la conferencia que se daba cerca del mediodía, alrededor del mediodía, que estaban muy interesados todos los periodistas en preguntar por el Super Rigui. Sí, recontra. Se mataban por saber lo del Super Rigui. Se mataban entre ellos. Sí, lo que hay que decir es que también este Rigui, que es el régimen para grandes inversiones, no sirvió. Por eso inventan el gran... Perdón. Pero después viene el super mega. Después va a venir el Archi, el infinito punto rojo Rigui. Digo, no funcionó, con lo cual es un invento. Pero además hay algo interesante para mí para pensar, que es, si el Rigui ya no funcionó, porque ya están esos beneficios que le dan el Estado, y no vino ninguno, es decir, le estás dando más a alguien que no te está pidiendo. Digo, esto es lo que deja en evidencia ¿Sabes lo peor de todo esto? que el Estado no tiene ya más nada que ofrecerle a ninguna empresa. Para salvarlo a Adorni, porque... Sí, como para que hablemos de otro tema. Ayer hizo una conferencia de prensa con Fantino, blanqueándose, hablando con Fantino amorosamente, y hoy hizo Adorni como una especie de blanqueo con, de un lado, Caputo hablando del Rigui, y la otra, que no me acuerdo ni el nombre, hablando de narcotráfico. Sí. Y entonces cada vez que le preguntaban a Adorni, él decía, no, para esto no era la charla, hablen del Super Rigui, hablen de narcotráfico. Y vos los mirabas y decías, nadie quiere hablar ni de Rigui ni de narcotráfico, queremos hablar con vos. Y el tipo decía, no, para esto no entendieron para qué es la conferencia de prensa. Es como, yo a veces pienso que nos están tomando de pelotudos. Sí.
Yo te lo... Es decir, todos los periodistas de Casa Rosada, tuvimos a Meli ayer, iban a ir ayer a preguntarle a Adorni. Lógico. Lo que Y pasa en realidad es que, decían, no era para esto Matías, la conferencia de prensa, era para hablar de Superrigi. pero acordate que estuvo cerrada, justamente, la sala de prensa. Dijo que puteó a cada periodista que pudo. Digo, la verdad que lo tuvieron que volver a rearmar porque era insostenible en un país supuestamente democrático no tener esa sala de prensa donde cada uno puede preguntar lo que quiere. Entonces inventaron esto de agenda cerrada, que es, pueden entrar los periodistas, pero preguntar de narcotráfico y del Superrigi, de nada más. Superrigi, les leo la definición puntual para que se entienda. Es una profundización del régimen de incentivo para grandes inversiones, presentada por el gobierno argentino en mayo del 2026 y busca atraer inversiones extranjeras y nacionales superiores a 20.000, 30.000 millones mediante mayores beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios que el RIGI original. Una de las cuestiones que apuntan quienes dicen que Adorni debiera irse es que justamente figuras como Adorni lo que hacen es, para esos grandes inversores, ahuyentarlos, porque dicen, che, este es un país en donde en cualquier momento vuela todo por los aires porque tienen muchos casos de corrupción allí pendientes por resolver. ¿Qué te reís vos que me mirás con esa cara? Me gusta el riesgo Adorni. Me parece superador al riesgo Cuca, el riesgo Adorni. Ahí está. Bueno, esa es otra. Aparte es amplio. El riesgo Cuca es como el viento. A veces está, a veces no. El riesgo Cuca dependiendo cómo existe o no existe. No, pero aparte fue tratan de traerlo todo el tiempo. Pero después Caputo dice ya no existe más. Ahora vuelve a existir. Pero es muy piola porque el periodista ese dice, ya que no podemos hablar de Adorni, que está Caputo, le voy a hacer una pregunta de economía a Caputo y lo voy a conectar con el gobierno de Macri. Y vos fuiste el ministro de los dos gobiernos y pasó todo esto. Y la respuesta de Caputo fue ese riesgo Cuca. Claro. Es decir, todo lo que tenés para decir. Y una semana antes había dicho que no existía más el riesgo Cuca. Dos administraciones como ministro de Economía de este país. Bueno, pero y tu respuesta es ese riesgo Cuca. Bueno. Pero bueno, es lo que hablaba también, disculpen que vuelva a hablar de Jorge Alemán. Sí, ¿qué tal? Jorge. ¿Cómo estás? No, que decía esto, se dice cualquier cosa. Yo creo que llegamos a un nivel donde se dice cualquier cosa, donde no hay límite, donde... En su momento, cuando escuchamos al Capicúa decir vamos a ir con un cohete y de vuelta a China... ¿El Capicúa? Sí, porque yo no lo nombro. Okay. Yo por las dudas... Es la palabra que... es el presidente, exactamente. Okay. El Capicúa. Que dijo, vamos a ir a la estratosfera, que después se supo que eso era, que habían hecho una apuesta, que si se atrevía a decirlo o no. Ah, mira, no sabía. Pero... No, esa es la reconstrucción histórica. Sí, esa es la reconstrucción histórica. Pero es decir cualquier cosa total. Para mí ese paralelismo está bien cuando Sturzenegger anunciaba esto de vamos a habilitar las empresas sin personas que se manejen todo por inteligencia artificial. Ese paralelismo con la estratosfera de Menem y tal me parece que camina. Luego, este anuncio del Superrigi sí creo que ameritará cuando aparezca alguna letra chica, que ese es el problema, ¿no? Digo, claramente en este marco funciona como una manera de, bueno, dejen de hablar de Adorni, hablen de esto, pero no me estás dando material para entrar a ver, porque aparentemente lo que esto dejaría avanzar son empresas de industria militar extranjera, digo, Estados tecnológica. Unidos, Norteamericana. Creo que la palabra es tecnomilitar, la tengo anotada por acá. Y en esa línea, la modificación de este Superrigi, entiendo que también tocará, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, porque parte de lo que hace Palantir tiene que ver también con la recopilación de eso. Palantir es la empresa de Peter Thiel que está en Buenos Aires. Que trabaja con... en Argentina. No, que él tiene una casa, todavía la empresa no está, aparentemente llega con el super duper Rigi. Vive enfrente de al Mirta igual Legrand, que otras Susana empresas. Jiménez. Que, ojo, esto es un tema a atender, que esto, ¿saben quién lo deslizó en esta mesa? El compañero Sergio Berni, cuando trajo la cuestión del derecho aeroespacial, que él la mencionó, que es verdad que eso está muy en puja internacionalmente porque todavía no está del todo claro y es una discusión que se viene, cuáles son los límites del derecho en el espacio. Bien, Yamis, la tuya. Ahí hay una cuestión que no sabemos nada sobre el hipotético Superrigi. Ahí es donde yo creo hay incontables medidas de este gobierno que se anunciaron y después nunca sucedieron. Entonces yo, hasta que no presenten un papel, la verdad que no me voy a gastar discutiendo el Superrigi porque incluso la idea de que podría ser para tecnologías militares, para traer acá, surgen de comentarios de tuiteros de carajo, de tuiteros libertarios. Claro, nada formal ni nada. Claro, Milei lo único que dice es cosas que nunca se hicieron en la Argentina, con lo cual puede ser una infinidad de situaciones. Yo sí creo que el tema del riesgo Adorni es algo que cree Caputo. Luis Caputo, Toto Caputo, en off, viene diciendo para todos lados que el problema que tiene la economía argentina es que hay riesgo político. Entonces por eso se viene peleando con Karina, por eso viene discutiendo también con Adorni.
Entonces, ahora hay sale cosas con... que a él se le complican negociarlas afuera porque todo esto de alguna manera Claro. salpica Trae las inestabilidad. negociación. Eso es lo que dice La él. culpa de él habría que él no decirle- tiene nada que ver con el Claro, pedido, la probablemente la inestabilidad sea porque el plan económico no funciona y porque Caputo es un delincuente. Pero bueno, gracias, yo no soy Yamil. economista, así que no opino. ¿Qué le falta a la Argentina? ¿Pero qué pregunta es esa, Juana? Todo le falta a la Argentina. No, todo no. Otra presidencia de Hay Cristina algo que Fernández de Kirchner. particularmente, además de eso, dólares. Y Sí, claro, eso este principalmente. tipo de movida puede tener, porque digo, ya agotamos a Scott Bessent, ya agotamos el Sí. FMI, ya no le podemos chupar dólares a nadie más. No desafíes a Caputo. Sí, guarda. No desafíes a Caputo. Dialoga, Ya dijimos, no puede chupar más dólares. Sí, no, Siempre es se encuentra una una aspiradora. forma de Aspiradora endeudarse un Caputo. poco más. Sí, tengamos cuidado. El tema es que esos dólares Hablando después hay que pagarlos, ¿no? Claro, Eso es. olvídate. Claro. Hablando de O entregar Estados todos los Unidos, datos de tu dinero, ciudadanía. verdes, dólares y la necesaria mediación y encuentro y buen vínculo con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. Vimos a nuestro presidente que ya va como 16 veces y como chancho. Scott Bessent. Y se hace la fotocopia del tweet y le agarra la lapicera y está muy, pero muy feliz. Baila. Bueno, ¿cómo le fue a Lula? A ver qué tal es Lula visitando Estados Unidos. Contraste entre un presidente y un presiduende. President! Nice to meet you. Listen, many people are going to know you, President. It's an honor for me. Thank you. Thank you for the work for me. I'm very happy. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele ria. E um pouco é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That's your endorsement. That wasn't bad. Now we can get out of here. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto. Não tem assunto proibido. La dedicatoria. ¿Le puedo contar sobre la lapicera que usé, el fibrón que usé? Sí, claro. Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump y entonces después me trajeron una carpeta que tenía la foto y él me lo dedicó. Y a única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia. Y te lo dedica con un fibrón y después te llevas la foto y es el fibrón. Y tenía justo me habían traído las cosas del viaje y estaba a mano, así que te lo firmé con ese fibrón. Le agradezco infinitamente. E da nossa soberania. O resto é tudo discutível. Nosotros somos aliados de Estados Unidos e Israel. And a friend is here from Argentina and a friend is here from Poland. Stand up. Great job. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico fiebrado no, recuperando palitos. Está Conan. Porque si es un rock and roll. ¿Qué es eso que vamos a ver? No tengo idea. ¿Qué es eso que acabamos Es de una ver? ficción que ve Yamil. No, lo que veíamos del perrito Milei es de hace varios meses o incluso ya un año. Es un artista plástico español que en una exposición hizo un montón de esculturas y la que hizo de Trump le había puesto de perrito a Milei. Mira qué lindo. Ah, mira, así nos ven en el exterior. Sí. Bueno, ¿Y cómo nos van a ver? Si Y si cada vez que va Milei a Estados ¿Se acuerdan que antes había informes de cómo nos ven a los argentinos en el exterior, con Cristina, con Néstor, y ahora así nos ven en el exterior? Pet friendly. Sí. No hay Pet informes friendly. ahora. Somos pet friendly. Es así. ¿Cómo nos van a ver si tenemos a este muñeco que aparece Mr. President? ¿Qué quiere que pase? El fibrón. El fibrón. El Se lo fibrón, fibró con el fibrón. El fibrón. Igual se lo ve feliz cuando él no está en el país, a Milei. Sí, Él claro. está muy feliz en Estados Unidos. ¿Viste?
Si lo ves como si fuera un nene chiquito, Sí, casi está ahí que como en empatizas. Disney. Es como, como Disney. ese es el truco. Ese es Bien, el truco. sería por ahí, No vos recuerden decís. que es el presidente Ok. y uno empatiza. Bueno, no sé, yo extraño otro tipo de relaciones. también, no sí. sé, me gusta mucho ver a Lula viajando. Sí, bueno, claro. Y diciendo, ¿qué querés que te diga? Bueno, pero también son dos países distintos y acá no quiero ser anti-argentino, pero es un país que tiene una industria que van de derecha a izquierda y sostiene ciertos valores. No, tienen además... Sostienen ciertas ideas fuerzas, ciertas políticas de Estado. Además tienen una clase alta, muy patriótica, Exacto. empresarial, que se cortó un poco con Bolsonaro, pero que son súper nacionalistas. A eso voy. Y acá no, nosotros tenemos el cipallismo. A mí me gusta Argentina. Yo amo mi país, yo también. Lo que no me gustan hay ciertos argentinos que son el poder real, que están acá atornillados y son los que eligieron en esta ocasión a Milei y seguramente elegirán a Patricia Bullrich para la próxima temporada. Momento de ir a ver ahora lo que ha sucedido en el día. ¡Vamos! Pararse todo. Maldición, ha sido un día hermoso. Se calentó Rebord. De ninguna manera. Akajata Tatao dice que por darle vacunas a tu primo perdieron gordo. No, Akajata Tatao. Se perdió por hacer un gobierno de mierda. Se perdió justamente por no tener cohesión interna, porque nadie bancara a nadie, porque se desangraron mutuamente en un empate catastrófico en el cual nadie quería ofender a ninguna persona, porque si agarraban y escribieron una mala nota tuya en Infobae, significa que la opinión pública no te bancaba. No se perdió por vacunar a un primo, no se perdió porque se vacunó a Berbisky. A nadie le hubiera chupado un huevo, no pasaba nada. Si a la semana simplemente seguía Ginés en el cargo, hubieran tenido un gran sanitarista, el mejor de la disponibilidad, al frente del Ministerio de Salud, como correspondía, boludo. No se perdió por eso. Eso es una deformación del peso del periodismo en la República Argentina. Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner gobernaron con medios enteros en contra y se los empalmaron a todos, hermano. Atajata cagó, no tiene ningún sentido. Solo una persona muy gorila o muy progresista, que a veces es lo mismo, que están en su casa y dicen, ay, no, esto me indigna, cree que se pierde por eso. Se pierde por la brújula económica. ¿Saben por qué hoy está mal el gobierno? Por supuesto que le entra la bala a Adorni, que preocupa, que mueve el perímetro, que genera malestar. El gobierno está mal porque la economía está mal. El hijo de Pergolini viviendo la crisis de Milei. No es un reclamo, Cuca, pero las cosas no están muy lindas para nadie, realmente. O sea, el bolsillo aprieta, la cosa está áspera. Son los llamados y hace segundo, unos años Macri Tips. Macri Tips. Y segundo, Guille todavía está exenta de esta maldición, pero todos bastante más grandes. Sí. Entonces, se acabó la época donde yo ya puedo ir cualquier día al supermercado. No, señor. Tengo que saber qué día ir y tengo que saber qué promociones tomar. Esto también pasa en nuestro país. Voy a dar el cierre a Francisco. Francisco Agüero, alumno, parte de todo este proyecto. Decirle lo que quieras a la vida, a tus amigos, a tus profesores, a tu familia. Cerrá vos, Francisco. A mí me gustaría que no fumen tanto acá en la escuela. Sí, porque tengo ahí en mi casa al lado un campo y están fumigando con aviones. Un día mi mamá vio un avión que pasaba muy cerca de la casa, entonces me tuve que meter adentro muy rápido. Y quiero que no se haga tan seguido eso, que contamine mucho la tierra. Gracias, Francisco. Mi sketch favorito del año. El estilo. Pero él, hi, how are you? I'm fine. What's your name? Andy. Angie. Why are you without, ¿cómo se dice? Jacket. ¿Cómo se dice? Jacket. Ay. The clothes is in classroom. The clothes is in the classroom. Dice que se olvidó el abrigo en el aula. Claro, en el aula. Y ahora va a tiene otra. Don't you have cold? Don't you have frío? No tengo frío. No te háblale en castellano. ¿En qué grado estás? Habla. No entiendo. In what class are you? You don't understand. In what? Muy bueno el inglés. How many years are you? El amor de Dios. Ninguno de los dos sabe. How many years? How old are you? How old are you? Yes. How old are you? How old are you? ¿Quién está de cámara ahí macheteando? 12.
12. Bueno, ahí está, sexto grado. Ah, 12. Esto, O sea, está en Se le sexto pregunta grado. cómo se dice en castellano y él le contesta cómo se dice en inglés y habla en inglés. It's okay, Andy, it's okay. Gol de River y un hermoso recuerdo. Pereira que la pone para González, González larga para Salas, hacelo Salas, la tiró por arriba, ¡gol! ¡Gol! Solo Cuevas, para pelota para Cuevas, hacelo, por Dios, hacelo Cuevas, hacelo Cuevas, tiró, ¡gol! ¡Gol! Solo Cuevas, para pelota para Cuevas, hacelo, por Dios, hacelo Cuevas, hacelo Cuevas, tiró, ¡gol! De aspirar al Nobel con Milei a estar imputado. Imputaron a Demian Reidel en la causa que investiga los increíbles gastos de las tarjetas de Núcleo Eléctrica. La historia había arrancado ya hace algunos meses. Este señor ya no está presidiendo Núcleo Eléctrica porque tuvo que renunciar en su momento porque se hablaba de cantidad de deudas que tenía. Ahora Demian Reidel termina imputado en una causa que se lleva adelante desde que en algún momento se supo que hacía gastos, en realidad excedentes, con las tarjetas corporativas. Reidel habría pagado desde viajes al exterior, gastos de playa, incluso también diferentes situaciones, ¿no?, que obedecían a que todos esos gastos que eran realizados con la corporativa, el Núcleo Eléctrica, vos sabés que tiene a su cargo todo lo que es la tendencia y la explotación de la energía nuclear en la Argentina. Logré hablar con la gente de Núcleo Eléctrica y ellos ¿qué dicen? Pueden cuestionarnos en términos éticos, estas son palabras mías, no me lo dijeron así, pero acá no se constituye ningún delito porque no había requisitos sobre en qué se pueden usar los viáticos, no. Hay que decirle que es una sociedad anónima del Estado, que es el Estado Nacional el dueño de Núcleo Eléctrica Argentina y que no pueden usar para comprarles perfumes a sus mujeres o servicios de playa en Valencia. Me parece absolutamente... Eso es malversación de fondos públicos. ¿Qué es lo que querés? Ser presidente de Núcleo Eléctrica siempre fue mi sueño. Gente tiene que ver con Demian Reidel, expresidente de Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima. Bueno, desde discotecas en Madrid, tenés compañías de servicio de playa en Valencia, tenés peluquerías, tenés free shop, todo eso con fondos públicos. Tiene que ver con un gasto de la tarjeta corporativa. Tenemos ese detalle. Hay más de 400 adelantos de efectivo por unos 56 millones de pesos. Acá aparecen gastos en reposeras, gastos en boliches, $400 en un boliche. Te fuiste al carajo, renunciá mañana mismo, che. 30 segundos quedan, son todos tuyos, Matute, que querías hablar de fútbol. No, que estaba bien la idea de Fedu de juntar un gol que le recordaba Fedu de es un River a productor, otro, claro. pero no se parecen los dos goles, no tienen nada que ver. Primero uno lo hizo un paraguayo, el otro lo hizo un argentino. Son de distintos lugares en la cancha. ¿Por qué empezaste por ahí? Es rarísimo. Es muy gallina el productor, gritan de atrás de cámara, no voy a decir Pero quién, no se parece, quizás sea- yo no entiendo eso, pero no se parecen los goles. Uno lo hizo un paraguayo, otro lo hizo un argentino. Tal vez él los ve parecidos. Claro, Es quizás así. lo ve parecido. Cada uno. La canción de los parecidos. La que marca también. Gracias a Dios, estoy bien. Lo que es tener poder. Hoy se despide Sheinbaum. Se despide Sheinbaum. Mañana voy a ver a Ariel Tarico al teatro. Bien, mira qué encanta Ariel interesante. Nos vamos al corte, ya venimos. Sí, porque es la cancioncita del adiós. Esa es la cancioncita del adiós, pero me gusta mucho. Hasta mañana. No, pero en este caso no, No. sería Hasta así el lunes, porque es hasta hasta el el lunes. Nos Buen quedan fin de 30 semana, segundos para decirte gente. que va a seguir haciendo frío. Le mandamos un beso enorme a la gente de Mar del Plata, Mar de Cobos, que anduvo ahí el tormentón fuerte. Cochea. Sí, la Quisquén. tuvieron pasando mal, así que desde aquí, beso gigante, abrazo enorme. Siempre que menciono esto no puedo evitar abrazar también a los laburantes del Servicio Meteorológico Nacional, que también son necesarios. Cada vez que sucede algo así,
y uno automáticamente piensa en la cantidad de gente que podía estar hoy laburando allí, previendo algunas cositas. Gente, ¿dijimos todo? A la gente que está en el chat siguiéndonos, que charlan con nosotros, Dale. gracias por estar ahí también. Bien, divino. Pongan like. ¿Estamos? Chau. Estamos. Campanita. Buen fin de semana. Gracias por todo. Quédense con Diego, con Guada, con David, informándose en el resumen. Nosotros el lunes de nuevo. Buen fin de. Chao.